Listo, Rubén. Perfecto. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de conversatorios, de esta serie de conversatorios que estamos transmitiendo desde Clínica Condesa. Entonces, los damos la bienvenida a todo el público que está presente y también a mis dos colegas que se encuentran en este momento acompañándome en esta sesión. Esta serie de conversatorios tienen que ver con la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que acaeció el 1 de diciembre pasado, es decir, ayer. Entonces, toda la semana hemos tenido esta serie de conversatorios, estas actividades que culminan el día viernes. Entonces, hoy le dimos un espacio a este tema que es sumamente importante, tanto para la Clínica Condesa como para nosotros, que obviamente en lo personal estamos trabajando el tema de poblaciones callejeras. Ese es el tema de esta conversación. Rubén, ¿puedes cerrar tu página de Facebook? ¿De dónde? Listo. Ok. Bueno, listo. Entonces, le doy la bienvenida a mi colega Luis Enrique Hernández. Él es el director de esta organización importante que se llama El Caracol, una organización pues ya con bastantes años de batalla precisamente en esta temática. Son uno de los pioneros precisamente en el tema de poblaciones callejeras en los últimos 20 años aproximadamente, y ahorita Luis Enrique nos va a dar un preámbulo de la organización también. Y me da mucho gusto también recibir a Ricardo, que se encuentra por acá. Voy a hablar un poquito de lo que los dos hacen y de quiénes son para que los conozcan más a profundidad. Por ejemplo, Luis Enrique, bueno, voy a empezar con Ricardo aquí, que tengo aquí sus datos a la mano. Ok. Ricardo es integrante del colectivo Psicocalle. Seguramente algunos de ustedes ya habrán escuchado de este colectivo que realmente hace actividades muy importantes de alcance comunitario con estas poblaciones. Es también estudiante de la maestría en farmacología y un interesado precisamente en las temáticas de uso de sustancias y la reducción de daños, obviamente. Entonces, bienvenido, Ricardo Aquino, a este conversatorio que vamos a desarrollar en este momento. También está Luis Enrique. Gracias. De nada. Bienvenido, Ricardo. Luis Enrique. Luis Enrique es licenciado en Psicología de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, socio fundador del Caracol. Es una organización que tiene 26 años de experiencia en el trabajo con las poblaciones callejeras aquí en el país, desde un enfoque de reducción de derechos humanos y perspectiva de género, principalmente. Él funge como director de esta organización desde el 2010 a la fecha. Entonces, es educador callejero desde hace 26 años. Ha sido ponente a nivel nacional e internacional en el tema de poblaciones callejeras, metodologías de trabajo y fortalecimiento institucional con enfoque de derechos humanos. Además, ha formado parte de la plantilla docente de Diplomado Universitario Intervención Educativa con Poblaciones Callejeras, coordinado por la Facultad de Psicología de la UNAM y el Caracol. Entonces, yo les doy una cordial bienvenida a ambos. Mi nombre es Rubén Carrión Díaz Conti, para quienes no me conozcan. Yo soy el responsable del programa de reducción de daños y de programas específicos de la Clínica Condesa. Dentro de estos programas, pues tenemos el programa de alcance comunitario con poblaciones callejeras. Entonces, es por eso que decidimos darle relevancia a este tema, porque consideramos que dentro del marco del 1 de diciembre tenemos que posicionar obviamente una población que también es clave, ¿sí? Quizás en el resto del país las poblaciones callejeras no figuren como parte de las poblaciones clave. Sin embargo, debido al trabajo de alcance comunitario que nosotros hemos desarrollado, hemos descubierto obviamente que es una población que amerita esta serie de intervenciones preventivas y de atención que se hacen con respecto al VIH-Sida aquí en la Ciudad de México.
Y por eso la importancia de haber creado este espacio precisamente en donde esperamos que quienes estén presentes, escuchando o siguiendo este conversatorio, pues también lancen algunas preguntas, ¿no? Algunas preguntas a los ponentes, a los presentadores que estamos aquí en este conversatorio. El conversatorio implica que no es, pues, no son ponencias, o sea, es algo más ameno, una interacción más amena que vamos a poder desarrollar ahorita entre los tres y entre el público que obviamente tenga alguna inquietud, alguna duda sobre la temática. Entonces, así vamos a desarrollar esta dinámica y me gustaría comenzar hablando precisamente de por qué consideramos que las poblaciones callejeras son población clave. Población clave, nosotros consideramos que son aquellas poblaciones que superan la prevalencia general en población abierta de VIH. Hablamos, por ejemplo, que en población abierta hay una prevalencia aproximadamente de 0.35. Sin embargo, las poblaciones clave presentan prevalencias por arriba de ese número, ¿no? Es decir, personas que usan drogas, por ejemplo, tienen un 1%, al igual que personas privadas de la libertad. En el caso de las poblaciones callejeras, sí hemos encontrado prevalencias más altas, que ahorita más adelante las vamos a ir platicando. Pero bueno, en el haber de las actividades de tanto del Caracol como de Psicocalle, seguramente nuestros colegas Luis Enrique y Ricardo tendrán algunas experiencias que contar con respecto a esto que estamos platicando, ¿no? Sobre el tema de cómo se puede hacer prevención, por ejemplo, con respecto a las ITS, al VIH con poblaciones callejeras, en donde reside obviamente la garantía de la atención. A mí se me hace que es muy importante, por ejemplo, el acompañamiento que hacen las organizaciones como el Caracol, como Psicocalle, de las personas que Clínica Condesa detecta, por ejemplo, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por ahí. ¿Qué les parece, Ricardo y Luis Enrique? Así en términos generales, que nos platiquen ustedes que han observado en sus trayectorias, en el trabajo que ustedes desarrollan con la población con respecto a estas temáticas. ¿Se han identificado factores de riesgo, por ejemplo, para la adquisición del VIH y algunas otras infecciones? Y también las comorbilidades asociadas a esto, ¿no? Como es el uso de sustancias, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar con Luis Enrique. Luis Enrique, si pudieras platicarnos un poco desde tu experiencia, qué es lo que has observado con respecto a esta temática, por favor. Hola Rubén, Ricardo, es un gusto estar con ustedes en esta mesa. Y fíjate que sobre todo hablando de un tema que ha quedado a la saga de las organizaciones civiles desde hace ya bastante tiempo. Recordarás, Rubén, bueno, ya que llevas mucho tiempo en este tema de la lucha contra el VIH-Sida, que en los 90 fue un boom y yo recuerdo la mayoría de las organizaciones teníamos proyectos de prevención y atención a las poblaciones que vivían en las calles en el tema de VIH-Sida. Había proyectos súper interesantes que yo recuerdo hacia todavía los últimos años de los 90. Sin embargo, en cuanto los presupuestos fueron cambiando, también fue cambiando la prioridad del diseño de actividades hacia las poblaciones callejeras. Tal es el caso que ahora no encontramos proyectos que estén haciendo o teniendo un focus especial para atender a las poblaciones que están viviendo en las calles en el tema de prevención de ITS, VIH, y esto que yo veo que es tu especialidad, que es la reducción del daño. Porque, y no me comeré mucho tiempo, pero cuando una persona llega a la calle, llega después de una serie de rupturas de sus redes sociales. Se rompe la red social con la familia, se rompe la red social con la comunidad, se rompen muchas veces la red social con las instituciones del gobierno por la falta de confianza. Y cuando esta persona llega y se instala en la calle, se instala con un montón de situaciones que lo colocan en vulnerabilidad. Una de ellas es la desconfianza hacia todas las instituciones del Estado. O sea, llevar a un chavo al hospital no es sencillo, porque tenemos que garantizarle su seguridad, que no lo vamos a encerrar, que no va a ir a un anexo, etcétera, ¿no?
Entonces, eso es un tema interesante, el tema de la confianza. El otro tema es que se enfrenta a una serie de instituciones que tienen la discriminación bastante institucionalizada y arraigada. Pongo un ejemplo. O sea, entendido la discriminación no solo como el acto de rechazo o de agresiones verbales, sino cuando hablo de que está institucionalizada me refiero a que la estructura de las instituciones está diseñada para discriminar. Y un elemento central es que muchos de los chavos no tienen INE, por ejemplo, o no tienen acta de nacimiento que les garantice ahora el INSABI, o antes el Seguro Popular, o la hoja de gratuidad, o siquiera el INE para que el policía de la entrada le dé el acceso. Entonces se enfrenta a un, hola, ¿sí le sigo? Es que alguien se metió, pero bueno, está bien. Se enfrenta a esta estructura que discrimina y que no posibilita que tenga un acceso pleno. Y el tercer elemento es que es una persona que ya sea hombre o mujer, llega con un montón de situaciones que afectan tanto su estado emocional como su estado físico. Y eso los coloca en una desventaja grave a la hora de solicitar temas de prevención. Pienso condones, ¿no? Ahora, en esta semana hemos estado, en este último periodo con el COVID hemos estado también repartiendo condones en la calle y algo que nos damos cuenta es que no están disponibles, ¿no? O sea, para un tema preventivo no están disponibles para la banda de calle, ¿no? Yo recuerdo un albergue en Brasil hace un par de años que estuve en Sao Paulo y tenían una canasta así con, no sé, 1000 condones. Eso no lo vemos en la Ciudad de México o en México en general, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de una población clave, no solo es que se enfrenta a la desventaja desde la vivencia del VIH, sino desde cómo se puede prevenir, cómo puede cambiar sus códigos, sus prejuicios, su información, pero además, sobre todo, cómo puede ir adaptándose en una población que vive desde la lógica del riesgo, ¿no? Pienso en usuarios policonsumidores, por ejemplo, gente que tiene que a veces intercambiar su cuerpo por alimento, ¿no? Entonces se enfrenta desde ese lugar de mucho riesgo y sin poca protección del Estado a una situación tan compleja como es su salud. Llámese daño orgánico, llámese VIH, llámese COVID, llámese influenza, etcétera, ¿no? Muy bien, Luis Enrique. Sí, yo creo que son factores que obviamente deben de tomarse en cuenta este contexto para poder diseñar estrategias que realmente sean aceptadas por una población que ha sido pues muy rechazada, muy estigmatizada, muy excluida, ¿no? Dentro de esta ruta de atención y de prevención, ¿no? Me llama mucho la atención lo que comentas de Sao Paulo y creo que estaría muy bien que sucediera algo así similar y yo creo que están las condiciones para que eso pueda suceder precisamente en los espacios de calle, ¿no? No, y déjame comentar que era un albergue público, no era privado. Era un albergue público, una especie como de centro de día, pero te juro, era una canasta impresionante. Bueno, hasta todos los invitados que íbamos e invitadas nos llevamos un bonche de condones, porque había un montón. Sí, bueno, al final de cuentas son herramientas de prevención Exacto, muy exacto, importantes sí. y muy efectivas, ¿no? En ese sentido. Uh-huh, uh-huh. Y que obviamente también las poblaciones callejeras pues ameritan ese tipo de intervenciones, claro que sí. Entonces, Ricardo, me gustaría escucharte, me gustaría saber desde tu trinchera como psicocalle, ¿qué es lo que has identificado dentro de estas necesidades de la población con respecto a la salud principalmente y en términos de VIH, si tú has identificado alguna necesidad preventiva, de atención, etcétera? ¿Y cómo ustedes, psicocalle, enfrentan esto con la población? ¿Cómo le dan seguimiento a ese tipo de condiciones y necesidades? Sí, claro.
Pues básicamente nosotros cuando hemos organizado ferias de salud es donde introducimos la parte de platicarles sobre enfermedades, ¿no? Y entre esas enfermedades las infecciones por transmisión sexual. Y me causa algo aquí muy curioso, ¿no? Porque pues el vivir y sobrevivir en calle, lo último que te preguntas o te cuestionas es si tú tienes alguna enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Estás preocupado más por adquirir alimentos, por sobrevivir, por dónde vas a dormir esta noche, ¿no? Y cuando haces conciencia con ellos y les preguntas y les platicas si se han hecho algún estudio, si saben cuál es su estado, pues básicamente siempre mencionan que no, que es muy pocos los que toman en cuenta la prevención e inclusive el usar un preservativo. Y pues ahí empieza como este foco rojo preocupándonos entre nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarlos o cómo podemos llevarles a que les hagan algún estudio o ese tipo de formas, ¿no? Y una de las ferias fue justamente organizada con la Facultad de Medicina, para que se les fueran a hacer testeos de pruebas rápidas para VIH y sífilis en ciertos puntos de la Ciudad de México, ¿no? Y justamente pues vemos cómo es toda esta dinámica, ¿no? La primera vez que te haces la primera vez que estas personas hacen un estudio, inclusive también pasan por esta vulnerabilidad de tendré VIH, porque justamente viene a la cabeza todo este background que se sabe sobre la enfermedad, ¿no? Y pues básicamente es la forma en cómo nosotros lo hemos estado manejando. También he estado como un poco en contacto con Kenia Cuevas y ella lo que hace es trabajar con población que vive en calle, pero principalmente para personas de sexo servidoras, ¿no? Entonces ella lo que hace es repartirles condones y en los puntos donde se paran, pues también va y les hace pruebas. Nosotros hemos hecho como un poco de vínculo con esa parte de, oye, pues va a venir, puedes ir a hacerte la prueba aquí o va a estar la carpa de salud pública para que vayas a hacértela. Esa es la forma como nosotros los vamos vinculando para que puedan tener su información sobre su estado de enfermedad de transmisión sexual. Muy bien, Ricardo, muy interesante también ese tema. El hecho de crear conciencia también en la población, en las poblaciones callejeras, de la misma forma que pretendemos crear conciencia en la población general, ¿no? Obviamente con estrategias más focalizadas es como nosotros podemos lograr, obviamente, que se genere un cambio con respecto al tema de la prevención en las poblaciones callejeras, ¿no? Yo les comento así a grandes rasgos para no robarme tampoco tanto tiempo, de lo que nosotros hemos hecho desde la Clínica Condesa. Ya tenemos aproximadamente 6 años abordando a las poblaciones callejeras, precisamente porque nos dimos cuenta que hay poblaciones que se tocan o se traslapan incluso, ¿no? Por ejemplo, nosotros en algún momento comenzamos visitando centros de rehabilitación, de todo tipo, fuera de serie, casas, comunidades terapéuticas. Entonces, ahí fue donde nosotros identificamos esta necesidad importante, ¿no? De poder abarcar y alcanzar también a las poblaciones que en ese momento se encontraban en tratamiento de rehabilitación, muchos de ellos con la idea de que ahí iban a superar esa fase crítica, ¿no? Del hecho de vivir, por ejemplo, en calle, consumir sustancias, ofreciéndoles la gente pues una serie de intervenciones que en algunos de ellos pues creaba también falsas expectativas, ¿no? Porque el hecho de resolver un problema que incluso tiene que ver con emociones, que tiene que ver con cubrir las necesidades básicas, pues no es algo, no es tarea tan fácil, ¿no? Es un camino complicado, obviamente. La manera en cómo se hace, pues eso es lo interesante, ¿no? Cada organización tiene su peculiaridad. Existe Mi Valedor, por ejemplo, que se encarga en este caso, pues de tratar de conectar a las personas al ámbito laboral, ¿no? A través de la venta de revistas que ellos mismos contribuyen para desarrollarlas. En fin, desde eso, la venta de revistas, hasta el hecho también de canalizar a las personas a los albergues. Sin embargo, ¿habrá la estructura necesaria, Luis Enrique? ¿En México tendremos
esa estructura como para poderle ofrecer a las poblaciones callejeras un estilo de vida diferente o que puedan ellos alcanzar un estilo de vida distinto. Me daba cuenta, por ejemplo, que en países como Vancouver, como Canadá, como Estados Unidos, sí existen programas como el housing, que yo considero que eso es algo que nos falta aquí en esta ciudad. ¿Tú qué opinas, Luis Enrique, de eso? Fíjate que esa pregunta es bien interesante porque nos lleva a reflexionar el enfoque desde el cual vemos a las personas que viven en la calle. Históricamente, en los 80s, hablábamos de niños y niñas en situación de calle como concepto. Y esa parte llevó a que las organizaciones ofreciéramos, incluso las organizaciones del Estado, ofrecieran albergues de reeducación como una alternativa para atender la situación de calle de la infancia. Algunos espacios comenzaron a ofrecer el tema de acompañamiento a las familias que iban apareciendo, pero comento esto porque es interesante el enfoque desde donde estamos viendo un fenómeno tan complejo como el de las poblaciones que sobreviven en las calles. Porque ese enfoque de los 80s intentaba sanar al sujeto que aparentemente había vivido violencia sexual, violencia física, alcoholismo de los padres, y por otro lado, acompañar a la familia para ya sea sanearla o castigarla si es que había cometido alguna violación o algún delito en contra de sus hijos e hijas. Ese era el enfoque. Cuando se empezó a hablar de las personas en situación de calle pensando que había adultos y jóvenes o familias, la cosa no ha tenido tal respuesta. La respuesta que tenemos de parte en este caso, el gobierno de la ciudad y algunos gobiernos en los estados, es la creación de albergues para que las personas acudan y tengan un poco este espacio como de protección nocturna, algo de alimento, etcétera. Y ese es un enfoque, lo que denominamos enfoque basado en la emergencia. Es decir, intentas atender la emergencia de que no tienen vivienda y les ofreces un albergue, tal como cuando pasa, y ahí me perdonarán la comparación, cuando tenemos eventos lamentables como el temblor, que se crean albergues temporales, ¿no? Pero la población callejera no solo está en una condición de emergencia, necesita toda una estructura de desarrollo humano. Desarrollo humano entendido como la posibilidad de que reciba servicios educativos, servicios de capacitación para el trabajo, servicios de becas de apoyo para el desempleo. O sea, el Estado tendría la estructura necesaria para proteger o favorecer el desarrollo humano de estas personas. El gran problema aquí es que no lo tienen, porque siguen pensando en el enfoque de los 80s, de que es una situación y que solamente importan niños y niñas. Lo que desde el Caracol hemos venido identificando es que tenemos niñas, niños, que no llegaron a la calle saliendo de su casa, que están naciendo en las calles con sus mamás, sus papás, y están formando estas familias, esos colectivos. Y ahí, ¿qué dices? ¿A quién atiendo? ¿Al niño le ofrezco un albergue o atiendo a la mamá? Estos enfoques como particularizados hacen que se individualice la atención. Estamos proponiendo que sea una atención más integral a toda la familia, donde estos proyectos como el House on Fears, creo le llaman, o como casas de primera ocasión, que existen en Estados Unidos y en Canadá, serían súper interesantes. Fíjate que nosotros ahora con el tema del COVID estuvimos ofreciendo vivienda para algunas familias y es impresionante cómo aún desde que eso sucedió desde el enfoque de emergencias, las personas lo recibieron súper bien. Y hay familias que con motivo del COVID ahora ya no están en la calle, ¿no? Y era un apoyo neta que por 3, 4 meses, ¿no? O sea, tampoco era un apoyo tan extenso, pero ha permitido que algunas familias que estaban en esa condición ahora estén en otra lógica. Y hay otro enfoque que me parece bien interesante y que ustedes lo trabajan mucho desde la Condesa, que es este enfoque comunitario. ¿Cómo pensamos en que las propias comunidades sean más incluyentes incluso con alguien que tiene un estilo de vida como alguien que vivió en las calles, ¿no?
Porque aquí, y Ricardo no me dejará mentir, esta expresión que los chavos mencionan en la calle de que la calle no hace caricias es real. O sea, las huellas físicas y emocionales que te deja el pasar años en la calle son muy fuertes y no se borran, ¿no? Y el que una persona con esa historia se vincule en una comunidad tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, yo creo que por eso habría que insistir en que necesitamos nuevos enfoques para que tanto las instituciones del Estado mejoren sus políticas. Y ahí tenemos ahora como ejemplo el diagnóstico de derechos humanos de la Ciudad de México sobre poblaciones callejeras, ¿no? Este estudio que hicimos en 2013 con la Comisión, bueno, el Caracol y muchas otras organizaciones, el informe que acabamos de presentar sobre el acceso de las mujeres a las políticas públicas, que lo hicimos en 5 estados del país. Creo que estos nuevos análisis pueden ayudar a diseñar otro tipo de política pública, ¿no? Yo creo. Muy interesante, Luis Enrique. Yo espero que eso realmente pueda suceder en algún momento, ¿no? Actualmente estamos en un parteaguas precisamente en la ciudad con respecto al tema de reducción de daños. Entonces, tengo la esperanza de que podamos también posicionar este tema del cual estás hablando, Enrique, muy acertadamente, precisamente para que cambie esta política, ¿no? De salud con respecto a las poblaciones o esta política asistencial, ¿no? Con respecto a las poblaciones callejeras. Porque sí, es verdad, nosotros también hemos identificado mucho también ese paternalismo, ¿no? Que hay sobre las poblaciones, ¿no? De quererlos sacar de la calle para que ellos cambien sus vidas, pero te encuentras también con resistencias de la misma población, con justa razón, obviamente, ¿no? Por lo mismo que decías de la desconfianza en las instituciones, el hecho de estar acostumbrados también a una vida ruda que implica el hecho de vivir en calle. Ricardo, ¿tienes algo que decir al respecto? ¿Qué te parece lo que dice Luis Enrique? Claro, se me hace muy interesante lo que menciona, pero también me gustaría resaltar que hay gente, y él ya lo mencionó, hay gente que está naciendo en calle y no ha conocido otra forma de vida. Entonces, cuando el Estado hace estas políticas de emergencia, pues para ellos es como, ¿y luego qué voy a hacer con esto? ¿O qué me está funcionando? ¿O qué me va a cambiar? Porque mi vida es la calle. Yo nací en la calle y aquí está mi familia, mis padres aquí están, entonces yo no, entonces también creo que justamente debemos de dejar esta visión tan romántica que tiene el gobierno sobre que es una población de calle, y entonces una vez que dejemos esta visión tan romántica, seguramente vamos a poder plantear y replantear estrategias que sean más adecuadas para este tipo de población, ¿no? Porque en muchas ocasiones se traen modelos de otros países, pero las poblaciones de calle en cada país se distinguen en diferente forma y no se pueden comparar, ¿no? Justamente mencionabas lo de Estados Unidos y Canadá. Analizando la población de allá es totalmente diferente que la de nosotros. Entonces creo que sí hay que empezar a proponer nuevas visiones y nuevos enfoques, inclusive desde la definición de qué es una persona, una población que vive en calle, porque ahí ves una ambigüedad sumamente grande, básicamente. Eso que acabas de decir al final, Ricardo, se me hace muy interesante, ¿no? El tema de definir qué son las poblaciones callejeras, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, ya están comenzando a hacer comentarios algunas personas. Vamos a darle tiempo todavía que se concentren más comentarios para poder dar lectura. Pero bueno, por ahí están las felicitaciones precisamente y el reconocimiento a Luis Enrique, ¿no? Por la trayectoria que tiene, que obviamente pues es una trayectoria muy importante, Luis Enrique, te reconocemos también desde Condesa. Un saludo muy cordial por parte de la coordinación y de la doctora Andrea González, por cierto, ¿no? Ahí me encargó que les pasara a ambos Andrea, tanto que la queremos. Muy bien. Muy bien, Ricardo. Ricardo, me gustaría, para quienes no conocen Psicocalle, que nos platicaras hacia grandes rasgos qué es lo que realizan ustedes, cómo llevan a cabo sus estrategias y cuál es la postura ahorita frente a la pandemia que estamos pasando de ustedes con respecto a las poblaciones callejeras. Por favor. Pues somos un colectivo de estudiantes, básicamente, somos 5 personas lo que conformamos,
Y lo que hacemos es reducción de daños para el consumo de sustancias, principalmente para los solventes, ya que es la sustancia que más se emplea, lo que se llama mona. Y entonces lo que vamos es buscando puntos de calle, principalmente en el centro de la Ciudad de México, y les damos una plática, ¿no? ¿Cómo podría ser? Sabemos que tienen un consumo de sustancia, no podemos decirle ya no lo hagas, porque muchas de estas sustancias favorecen el que, por ejemplo, cuando hace frío, pues si le das una jalada a la mona, pues básicamente te quita el frío y te baja el apetito. Entonces son efectos que favorecen a la población, ¿no? Les comentamos, ok, mira, sabemos que no lo vas a dejar y nosotros no queremos que lo dejes porque esa no es nuestra función, pero sí te podemos explicar cuál sería la mejor manera o la forma más adecuada de poder consumir antes, durante y después para que tenga los efectos menos peligrosos, ¿no? Esa es una parte que hacemos. Otra parte que también realizamos, por ejemplo, en Navidades, hacer lo de regalo para todos. Lo que buscamos es hacer una redistribución de bienes. Y con estas actividades que vamos haciendo, pues también vamos haciendo vínculos con algunos puntos de calle para poder seguir trabajando con ellos, ¿no? Nuestra función básicamente es canalizarlos a ciertas instituciones o hacia ciertos colectivos que sabemos claramente que trabajan en ese punto, porque la población tiene muchísimas necesidades, entonces es bien difícil cubrir todas las necesidades que tiene. Ese es nuestro papel que hacemos y con la pandemia pues nos limitó muchísimo, ¿no? Porque básicamente nuestro trabajo es en la calle. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Porque nos tenemos que desplazar al centro de la Ciudad de México, ya que son donde hay más población. Y lo que organizamos fue hacer una rifa de ciertas fotografías de Sandra Monroy, y lo que se recababa era para hacer a lo largo de 6 semanas desayunos para la población que vive a lo largo de nuestro vecindario. Y con ello empezamos a descubrir que hay nuevas poblaciones y que inclusive hay nuevas dinámicas. Y entonces hemos estado trabajando pues con nuestra comunidad. Por ejemplo, yo vivo en Iztapalapa, la comunidad de población en calle es muy bajita, pero cada vez se empieza a incrementar. Entonces ya empecé a generar vínculo con ellos para en algún futuro, si se genera un proyecto desde aquí, pues ya tenerlo. Y también otra forma que hemos estado trabajando es con otros colectivos que también están haciendo rifas para poderles llevar este alimento o llevarles ropa. Y hasta este momento es nuestra función que hemos tomado para la pandemia. Muy bien, Ricardo. Yo he notado que el Caracol está haciendo actividades en la calle, precisamente el personal que muy característico, Luis Enrique, el traje que ustedes portan, precisamente que los identifica como un grupo que realmente está haciendo alcance, ¿no? En este contexto de la pandemia, ¿no? Que es un contexto sumamente difícil, ¿no? Entonces, eh, nosotros hemos observado que las actividades que ustedes desarrollan, precisamente este acompañamiento durante la pandemia de las poblaciones, llevándoles, por ejemplo, agua para que ellos puedan tener acceso para lavarse las manos, acceso a ella. ¿Qué otras intervenciones llevan a cabo en este contexto, Luis Enrique, con respecto a lo que están desarrollando con la pandemia? Fíjate que nosotros en el Caracol tuvimos la experiencia de la epidemia de H1N1, la influenza, en 2009. Y en aquel entonces, la enseñanza que nos dejó esa epidemia es que cuando las autoridades mandatan el quédate en casa, hay quien no tiene casa para quedarse, ¿no? Y la gente se guarda, los comercios cierran, pero hay muchos colectivos que no tienen esa posibilidad. Y uno de ellos son las poblaciones que sobreviven en la calle o poblaciones callejeras. En aquel entonces diseñamos una estructura para llevar información y para llevar cubrebocas a la calle. Pero en esta ocasión vimos que las condiciones iban a ser de mayor riesgo, que estábamos hablando no de una epidemia, sino una pandemia que de otros niveles, con un virus que tenía otras características. Y es así que antes de que se declarara la fase 2 de la contingencia, que era ya el quédate en casa,
nosotros buscamos capacitación sobre qué era el virus, cómo nos podíamos proteger y cómo podíamos proteger a la población. Es así que diseñamos una estrategia, nosotros la pensábamos como de corto aliento, pero que conforme avanzaba la contingencia, nos dimos cuenta que iba para largo. Entonces, lo primero que diseñamos era un dispositivo educativo que tenía un criterio principal: no contagiarnos y no contagiar. Por eso los trajes rojos, que la verdad fueron rojos porque cuando fuimos a comprarlos se nos ocurrió que el rojo se veía lindo, pero en realidad la recomendación era usar una ropa que pudiéramos lavar al día. O sea, esa ropa, salimos a la calle, viene, tenemos una lavadora y la echamos a lavar. Ese era un poco el cuidado, ¿no? Del primer protocolo que diseñamos. Lo segundo era, eso era cómo nos cuidábamos y cómo les cuidábamos. El otro era qué íbamos a llevar a la calle. Y veíamos que había 3 necesidades. Información, para lo cual diseñamos una postal especial. Hacía falta gel, jabón y agua, porque no había esto disponible. Y la primera semana nos dimos cuenta que un elemento central eran los cubrebocas, porque en la primera semana que salimos a calle, visitamos más o menos 30 grupos. Incluso esa semana nosotros salimos sin cubrebocas. Por eso nos mandaron a aislamiento forzoso, 14 días. Después de la primera semana estuvo bien, bueno, fue muy loco ese ejercicio. Los pero cuarentenearon. Sí, porque, bueno, y un poco la recomendación de Andrea fue, se expusieron demasiado, no sabemos qué puede pasar, váyanse a su casa. Entonces nos fuimos a cuarentena, pero eso nos sirvió para preparar la fase 2 de nuestra campaña, porque vimos que no iban a ser 2, 3 semanas. Ahí nos dimos cuenta que esto iba para largo, no sabíamos cuánto, pero pudimos identificar que además del agua, además del gel, había una serie de desinformación brutal, porque decían, hay un caso de COVID de población callejera, ¿no? Hay otro caso, y nosotros decíamos, ¿de dónde lo sacan si nosotros no hemos encontrado ninguno? Y ya habíamos visitado más o menos 650 personas. Entonces decíamos, ¿de dónde lo sacan ellos? Bueno, eran casos de neumonía típica, posible COVID, que no estaban siendo confirmados. Hasta la fecha ninguna autoridad los ha confirmado. Y nosotros, después de 8 meses que hemos estado intensamente en la calle, hemos visitado poquito más de 2.500 personas y no hemos encontrado un solo caso. Pero ese era otro tema que había que trabajar, que era la desinformación, porque lo que decían es, poblaciones callejeras, foco de infección. Y mira, vimos estrategias de desinfección para la población. Pasaban y les rociaban un líquido ahí, quién sabe qué era. La gente les aventaba cloro. Entonces, vimos que no solo teníamos que atender a la población con gel, información, con cubrebocas, que de verdad aquí el apoyo de solidaridad de la gente ha sido increíble. O sea, hemos tenido insumos para dar en la calle a un montón de población, y eso es gracias a que la gente nos ha apoyado. Pero lo más grave era la desinformación y la discriminación. Un poco lo que pasa con el tema de VIH, ¿no? Lo inmediato es, son foco de infección, y viene el estigma. Y creo que parte del trabajo que realizamos ayudó mucho a equilibrar las falsas creencias que habían hacia la población callejera como un foco de infección. Pero de verdad sí fue increíble. Y lo de los uniformes rojos fue un hit porque pues llamaba un montón la atención. Sí, eso estuvo genial, Luis Enrique, porque los identifica como un grupo de batalla, obviamente, ¿no? Entonces, y es lo que necesitamos realmente para poder atender precisamente a esta población, ¿no? Esa voluntad, ese ímpetu, ¿no? Que se requiere precisamente para enfrentar a una población con muchísimas carencias, ¿no? Y quedarse además uno entero, que también al momento de trabajar con la población, pues no está nunca, uno no tiene la garantía de, pues obviamente, quedarse también incluso afectado también por lo que está uno observando con respecto a esto, ¿no? Entonces, por eso mismo yo admiro el trabajo tanto de Ricardo, de Psicocalle, de ustedes, de Caracol,
Y estoy observando por lo que comentas también, Luis Enrique, que tiene mucho sentido lo que estás diciendo también con respecto a la reducción de daños. O sea, el hecho de que la gente también, si tú le vas a regalar algo a alguien que vive en calle, no le vas a regalar una camisa cool o un pantalón cool. O sea, realmente necesita unos buenos calcetines que le puedan proteger del frío, etcétera, ¿no? Las inclemencias del tiempo a las cuales se enfrentan también, etcétera, ¿no? Entonces, sí es algo muy interesante cómo se vincula también el modelo de la reducción de daños con esto que estás hablando, Luis Enrique, ¿no? Entonces, sí es muy Sí, interesante. fíjate que en ese tema de la reducción de daño, yo creo que, y perdón si un poco robo la palabra a Ricardo, pero yo creo que algo que ha resaltado en el tema sobre todo de salud mental, ha sido el que vean a personas como el colectivo Psicocalle, que vean al Caracol, y la población pueda tener elementos de contención emocional, y me refiero a la reducción del daño en el tema mental. Fíjate que mucho de lo que la banda en calle nos decía era, gracias por venir, porque no se nos acercan, ¿no? Y nosotros, pues, íbamos, además digo, la intervención era muy cortita porque así estaba diseñado el protocolo, no podíamos estar más de media hora en una zona, era entrar, informar, dar cubrebocas, sales, bueno, antes te lavas las manos, entras, intervienes, sales, te lavas las manos, pero lo que la banda más agradecía, además de los insumos, era gracias por venir, ¿no? Y creo que ese ejercicio de que organizaciones como Psicocalle, el Caracol, estuviéramos directamente en la intervención comunitaria, directa en el espacio público, creo que es algo que valdría la pena reconocer, ¿no? Nuevamente los educadores de calle o estos educadores de primer contacto haciendo el trabajo de contener los temas tan complejos como el de la pandemia. Pues sí, así es como este contexto de la pandemia precisamente ha configurado también ese tipo de estrategias del Caracol, ¿no? Por lo que veo. Ricardo, ¿algún comentario con respecto a esto que estamos platicando? ¿Cómo lo ves tú, Ricardo, desde tu trinchera? Pues básicamente para nosotros cuando descubrimos la reducción de daños, porque hay diferentes tipos de reducciones para enfermedades de transmisión sexual, para sustancias psicoactivas, para problemas de salud mental, ¿no? Pues nosotros, nuestro primer acercamiento fue con la reducción de daños en sustancias psicoactivas y pues podemos ver que se puede aplicar para muchísimos fenómenos y principalmente para este fenómeno que es vivir en calle. No hay una reducción de daños que no lo hemos hablado, pero yo lo veo así, es el ir a platicar con las personas que están ahí. Ese simple hecho de ir a platicar con ellos y que te puedan contar lo que están viviendo en su día, lo que les pasó en su historia de vida, lo que los llevó a vivir ahí, para ellos es como bien interesante que alguien los pueda escuchar que no sea la misma población de calle. Porque bien decía Luis, ¿no? Muchas veces te lo agradecen. Gracias por venir, pero también te dicen gracias por escucharnos o gracias por estar acá con nosotros y no vernos igual que las otras personas. Y para mí eso es como un tipo de reducción de daños con la población, ¿no? Inclusive también entre la misma población de calle podemos ver que hay subgrupos, ¿no? No se ha hablado mucho de ello, pero también podemos ver que hay población LGBTI en la gente que vive en calle, ¿no? Entonces tienen unas necesidades totalmente diferentes y entonces a esta población le tenemos que llevar una reducción de daños en el ámbito que queremos totalmente diferente. No les podemos llegar con el mismo discurso, con la misma dinámica, porque yo tengo un problema totalmente diferente. Entonces, pues lo que me estás diciendo no me está funcionando o no me va a funcionar y pierden el interés por escucharte o por seguir la dinámica. Pero cuando tú llegas con una intervención adecuada para ellos, pues ahí se quedan y hasta te vuelven a preguntar, oye, ¿cuándo vas a volver a venir? Podemos hacer ahora, hasta ellos mismos empiezan a proponer. Y pues para mí es como bien satisfactorio ver esas situaciones. Muy bien, Ricardo.
Sí, me hiciste pensar precisamente en esta diversidad también que hay dentro de las poblaciones callejeras, ¿no? Están los grupos LGBT, por ejemplo, TTTI, también las personas adultas mayores, por ejemplo, ¿no? Que también forman parte de la población. Es decir, muchas personas tienden a estandarizar la figura de la persona que vive en calle, ¿no? Pero pues es muy diversa, ¿no? Tal lo acabas de decir, Ricardo. Y me llama mucho la atención esto que comentas de cómo focalizar estrategias también con respecto a la población LGBT que vive en calle, ¿no? Eso es muy interesante. Yo les comento a grandes rasgos lo que he detectado en los últimos 2 años, precisamente desde Clínica Condesa, a ver qué les da, qué idea les da y qué piensan de eso. Miren, por ejemplo, en 2019, de febrero a octubre del año pasado, visitamos 14 puntos de calle, entre el Metro Candelaria y alrededor del barrio La Soledad, y algunos otros puntos por ahí, la Plaza de la Concepción, el Teatro Blanquita, ¿no? Entonces, hicimos 248 pruebas rápidas, porque también el contexto nos obliga a realizar esta estrategia de pruebas rápidas y no de pruebas de sangre venosa, porque no tenemos la garantía, como es una población móvil también, de que al momento que regresemos para entregar un resultado de una muestra que hemos obtenido de la vena y que se tiene que procesar en el laboratorio, pues no hay garantía de que al regresar al mismo sitio encontremos a las personas, ¿no? A las que se les tomó la muestra, por ejemplo, para entregarles su resultado. Por eso mismo, bajo este entendido del pragmatismo y el sentido común, dijimos, vamos a hacer pruebas rápidas, porque así ya tenemos el resultado en 10, 15 minutos y se lo entregamos a la persona inmediatamente y la persona se entera de su resultado. Pues, ¿cuál ha sido la sorpresa de nosotros? Que realmente hemos encontrado, por ejemplo, vean las prevalencias, 248 pruebas de VIH y de sífilis, ¿sí? Y dentro de los hallazgos, encontramos una prevalencia en hombres que de estas 284 pruebas fueron 174 dirigidas para hombres, una prevalencia de VIH en hombres de 5.7% de VIH. O sea, realmente es una prevalencia considerable, ¿no? Es una prevalencia importante de poderla abordar para que reduzca, ¿no? Obviamente. En mujeres, fueron 106 mujeres las que abordamos con esta dinámica de las pruebas y encontramos una prevalencia de 1.9%. Es decir, los hombres que viven en calle más afectados por la epidemia del VIH, ¿no? Y eso obviamente tendrá sus razones, ya por ahí Luis Enrique seguramente estará pensando cuáles son esas condiciones que hacen que los hombres que viven en calle pues se enfrenten más a los riesgos, asuman más los riesgos, por ejemplo, por ahí escuchaba que las mujeres adquieren VIH en calle por vulnerabilidad y los hombres por conductas de riesgo que asumen, ¿no? Conductas temerarias, por ejemplo, ¿no? Por ahí va la idea para que ustedes vayan construyendo un argumento, Luis Enrique y Ricardo, sobre esto que les estoy diciendo. 1.9 de VIH en mujeres y 5.7 en hombres. En cambio, con respecto a la sífilis, cambia. Las mujeres resultaron más afectadas por la sífilis. Las pruebas nos indican si se ha tenido sífilis alguna vez en la vida, no que se tenga precisamente activa la sífilis en ese momento que se realiza la prueba. Y eso por la condición de la bacteria que deja una huella, se crean los anticuerpos y quedan ahí, ¿no? Entonces, es lo que identifica la prueba, ¿no? En este caso, la sífilis en mujeres es de 11.3% de sífilis, alguna vez en la vida, ¿eh? No quiere decir que la tengan activa en ese momento. Hay que corroborar si nosotros detectamos una sífilis a través de una prueba rápida, es decir, una prueba treponémica reactiva, tenemos que llevarlos a Condesa para hacer una prueba confirmatoria y revisar si realmente esa sífilis está activa o se tuvo alguna vez en la vida. En mujeres, 11.3% de sífilis y en hombres, 6.3%. Entonces, si nosotros sumamos la prevalencia general de VIH en poblaciones callejeras, tomando en cuenta hombres y mujeres, es de 4.2% y de sífilis, 8.1% de sífilis alguna vez en la vida. Prevalencia general. Ahora, en el primer trimestre de este año, antes de que comenzara el tema de la pandemia,
tuvimos la oportunidad de realizar algunas actividades también en calle y más o menos encontramos una prevalencia que tiende a esta número que les acabo de comentar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? O sea, ¿qué han identificado como factores de riesgo para VIH que asume la población, por ejemplo, tanto hombres como mujeres? Si ustedes han notado alguna distinción en estos comportamientos que pueden favorecer la transmisión del VIH quizás, o las prácticas, por ejemplo. ¿Qué dices, Luis Enrique? Fíjate que es súper interesante y por eso nos gustan tanto los datos, porque el tener un dato te ayuda a confirmar tus hipótesis o tus teorías, o te ayuda a generar discursos sobre los fenómenos que estamos viendo con distintos grupos, en este caso VIH, sífilis y población callejera. Fíjate que hay una investigación muy interesante que hicieron en 2007, 2017, algo así, en Colombia, sobre poblaciones clave y VIH en lo que allá llaman habitantes de calle. Y ellos identifican como tres elementos que nos van a ayudar no solo a conceptualizar, sino a entender esto que pasa a hombres y mujeres. El primero, y ellos identifican como la incapacidad de anticiparse, que es como la parte preventiva. Es decir, tengo condones disponibles, los traigo conmigo, o no me importa, ¿no? No me importa la información, sé que existe el VIH, pero no me interesa, ¿no? Tiene que ver con esa posibilidad de anticiparse a un evento. En este caso, la posibilidad de contraer el virus. El otro tiene que ver con las resistencias propias de los colectivos. Y un colectivo que tiene resistencias al por mayor son la gente que vive en la calle. La desinformación, las falsas creencias, las prácticas de riesgo, que aquí sí hacemos la diferencia entre hombres y mujeres, pues obviamente los hombres tienen más esta lógica de riesgo de ser los que luchan, los que proveen, los que tienen que demostrar esta masculinidad exacerbada en la calle, teniendo varias parejas o asumiendo riesgos dada su condición. Y creo que estas resistencias son interesantes de analizar por colectivos, porque las mujeres, aunque asisten más al médico, tienen menos adherencia a los tratamientos desde nuestra perspectiva, desde lo que hemos encontrado en el acompañamiento con ellas. O dicen, a mí no me gustan las inyecciones y no me pones la penicilina porque no la quiero, ¿no? Y es interesante porque ahí nuevamente viene la figura de la educadora o educador de calle que se enfrentan a esas resistencias, ¿no? O por ejemplo, cuando hablamos de adherencia, cuando ya está diagnosticado y vamos a la clínica Condesa, reciben el mejor trato con ustedes porque de verdad es increíble. Yo sigo pensando que es un lugar que tenemos que cuidar y todas y todos porque es impresionante. O sea, la accesibilidad, todo, o sea, funciona perfecto. Pero al momento de que ya les dan su medicamento, viene el tema de la adherencia, ¿no? Y es cómo lo hacemos. Mis compañeras educadoras se han diseñado 1000 estrategias, incluso les han hecho pastilleros con estas de botecitos de tic-tac, han hecho los pastilleros y les dan su dosis para toda la semana. O sea, hay que ser muy creativos, pero tiene que ver con esas resistencias de las personas. Y el otro, que es el más complicado, tiene que ver con la posibilidad que tiene una persona de recuperarse. Y de recuperarse, para que alguien se recupere de un tema de salud, necesitas como varios factores. El primero es llegar a un espacio como la Condesa sin discriminación, ¿no? Que te sientas seguro de que te van a atender, que nadie te va a discriminar, etc. El segundo es, ¿qué redes de apoyo tienes para protegerte? Un albergue, puedes pagar un hotel, te pueden apoyar, tienes a educadores de Psicocayo, del Caracol, acompañándote. ¿Qué redes de apoyo tienes? Porque la gran bronca para recuperarse de la población de calle siempre ha sido el rechazo social.
porque es ahí donde nos generan las resistencias. Y se vuelve una cosa brutal. Yo he visto casos de mujeres que no quieren ponerse las inyecciones de penicilina para el tema de sífilis, pues porque dicen que les duele, ¿no? Y no las haces que se la pongan. Y no hay otra forma, pues, ¿no? O chavos que dicen, pues la verdad, usar condones no es de hombres, ¿no? Los hombres lo hacemos a pelo. Y esas resistencias tienen que ver con educación, con seguridad, con acompañamiento. Y por eso sigo pensando que ahí el trabajo que realiza la condesa desde el buen trato es fundamental para que ellos vean que tienen derecho a no tener dolor, tienen derecho a estar saludables, ¿no? Ricardo, nos vamos perfilando al cierre, pero me gustaría escucharte, Ricardo, antes de las preguntas, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, claro, las cifras que diste más o menos me las sabía y sabía que era más prevalente el sífilis en la población y justo con ello tener enfermedades que afectan más al sistema nervioso central. Como va avanzando la edad, empiezas a ver gente que tiene deterioro en el sistema nervioso y empiezan a perder cierta movilidad y ello, ¿no? Eso ya lo medio sabía. Y respecto al VIH, pues básicamente las prácticas de riesgo son las que hacen la transmisión, ¿no? Y también creo que no se ha visibilizado, pero existe el abuso sexual de esta población justamente hacia hombres y hacia mujeres. Y que también a partir de este abuso sexual se hace la transmisión de ciertas enfermedades. Y no es que sea una vez, hay veces que hay gente que es abusada constantemente por este núcleo de personas y pues con ellos se genera todo un foco en el cual se empieza a generar mayores infecciones con otras personas, básicamente. Y que ese es uno de los motivos precisamente de por qué muchas personas salen del seno familiar hacia la calle, ¿no? A vivir en calle, por el abuso también que muchas veces se padece dentro del ámbito familiar, en algunos casos, ¿no? Fíjate que Bueno, esto que dice, ¿puedo un tema más? adelante, Esto que adelante. dice Ricardo es bien interesante cuando queremos quitar la parte romántica de la calle, ¿no? O sea, porque pareciera que el hecho de que estén en la calle, estemos trabajando con ellas y con ellos, pudiera justificar incluso un acto tan, bueno, que es de hecho un delito, un tema de abuso sexual. Y algo que hemos insistido nosotros, porque bueno, el tema de VIH es uno, el tema de la salud es otro, pero nosotros somos una organización que defiende derechos. Y en ese sentido hemos insistido en las chavas o en los chavos que nos confían, que han vivido un tema de violencia sexual, que hay que denunciar. O sea, son actos que tenemos que denunciar, que no importa que sea su carnal de calle, que no importa que sea alguien que lo conoce desde hace años, cometió un delito y les decimos, mira, nosotros no romantizamos la calle. O sea, si alguien comete un delito, tiene que pagarlo, porque las secuelas emocionales que deja un tema de violencia sexual son brutales. O sea, es una cosa muy complicada de acompañar. Yo he visto incluso personas que necesitan atención psiquiátrica después de vivir un evento como esos. Y yo creo que por eso me gusta que lo mencione Ricardo, porque ayuda mucho no sé si sea correcto decir desromantizar la calle, pero creo que es algo que sí tenemos que cuidar y hacer. Así es, Enrique. Por ahí nos están haciendo comentarios, nos pregunta Eric, ¿a las personas que habitan en calle les proponen alternativas para salir adelante después de haber cumplido su tiempo en las instituciones o solo se enfocan en apoyarlos económicamente? Nos dice Eric. Creo que por ahí tenemos una respuesta. También nos pregunta Eric, cuando realizan las pruebas de ITS, de infecciones de transmisión sexual, en caso de que las personas de calle que no tengan su documentación, ¿qué les piden? Nosotros reconocemos que las poblaciones de calle pues no carecen obviamente de documentos de identificación, la mayoría de ellos. Por lo tanto, no les pedimos una identificación, obviamente, para realizarles una prueba, ¿no? Ahí es donde interviene este factor del sentido común también, ¿no? Entonces, también nos comenta por ahí, si alguien sale reactivo, positivo a alguna prueba, se les apoya, por supuesto. La Clínica Condesa
se va a encargar de darles el seguimiento hasta que la persona esté insertada como paciente en la clínica. Ya la adherencia es otro tema que ahí sí implica la intervención de este tipo de acompañamientos que realiza el Caracol, que realiza Psicocalle, etcétera, ¿no? Por ahí también nos preguntan, ¿cómo podemos hablar de adherencia cuando otros aspectos más básicos como la alimentación pueden faltar? Por supuesto, ese es uno de los elementos que obstaculizan precisamente la adherencia, ¿no? El hecho del consumo también de sustancias, pero también el no tener las necesidades cubiertas, las necesidades básicas cubiertas, ¿no? O sea, obviamente también es un factor que no permite, ¿no? Dice Axel Berber, recordemos que los antirretrovirales causan mucha hambre. También por ahí nos comentan, si queremos que haya una respuesta efectiva de ITS y VIH, se necesitan cubrir aspectos básicos de supervivencia. Muy bien, muy acertado, Axel, tu comentario. El acompañamiento es fundamental, nos dice Brenda, y creo que con eso comenzamos precisamente esta conversatorio, resaltando que sin el acompañamiento de las organizaciones civiles no hay garantía de la atención realmente. Si una persona por su propia cuenta que vive en calle acude a un hospital, si uno que no vive en calle muchas veces es rechazado o no es atendido como uno quisiera en un centro de salud, pues ahora una persona que vive en calle, pues con mayor razón, ¿no? Se siente excluida, ¿no? Y es excluida en ese sentido, ¿no? Entonces, el acompañamiento es fundamental, por supuesto que sí, y el Caracol, excelente el trabajo, un reconocimiento para los dos, tanto para Psicocalle, de parte de Brenda, y bueno, nos quedan 2 minutos para cerrar. Desafortunadamente, este tema es muy rico para poderlo explotar y poder descosernos hablando de muchísimas cosas que hay alrededor de la temática, ¿no? Nada más es una probadita con respecto al Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Tratamos de vincular el tema de poblaciones callejeras a esto, al VIH, a la reducción de daños, a lo que hablamos en este conversatorio. Sin embargo, se puede hablar de muchísimas cosas más. Y yo hago la invitación también al público que nos ve, que conozcan estas dos organizaciones, Psicocalle y el Caracol, que realmente es un trabajo que desarrollan que vale oro y que debería de ser tomado en cuenta por las autoridades para poder precisamente diseñar estas políticas, estas estrategias de las cuales hablaba Luis Enrique y Ricardo, que son necesarias. ¿Algo que quieran comentar, Luis Enrique, brevemente, Ricardo, para ir cerrando en estos 2 minutitos que nos quedan? Sigue Ricardo y ahorita yo. Vale. Perfecto. Pues primero el agradecimiento a Clínica Condesa por esta invitación y sabemos el enorme trabajo que realizan y justamente por eso les agradecemos, no que nos hayan invitado, sino también que tomen en cuenta estas poblaciones que viven y sobreviven en calle y que básicamente tenemos que seguir haciendo una visibilización de estas personas y que justamente lo mencionaste bien, las organizaciones y colectivos que están trabajando en calle están poniendo el cuerpo para poder generar ciertas dinámicas. Entonces creo que el gobierno tendría que tomar en cuenta toda esta experiencia que tiene. El Caracol tiene muchísimos años, por ejemplo, y creo que de ahí podrían salir cosas muy enriquecedoras para generar políticas adecuadas y no políticas de ven, te doy un suéter y listo, con eso se solucionó todo. Y pues nada, muchas gracias por la invitación. Luis Enrique, adelante. Sí, yo creo, mira, el Caracol tiene una meta anual de que un número de personas dejen de vivir en la calle, con acompañamiento educativo y tal. Yo lo único que diría es que necesitamos enfoques diferenciados para atender a la población. Hay población que necesita atención de emergencia porque su vida está en juego, ¿no? O sea, tal como lo mencionó Ricardo, ponen el cuerpo y su vida está en juego. Hay personas que necesitan una atención más de acompañamiento para la reducción del daño y que puedan ir mejorando sus condiciones de salud física y emocional para replantearse la vida que tienen actualmente en la calle, ¿no? Y hay personas que ya están en mejores condiciones, que necesitan otro tipo de apoyos,
quizá becas de la Secretaría del Trabajo, becas del DIF, que les podrían fortalecer para que pudieran de plano rentar una vivienda y tal. Yo creo que es necesario ver esta atención desde distintos enfoques y no desde una sola mirada, porque desde un solo lugar siempre se cometen errores. Y yo creo que aquí la gran visión que han tenido desde la Clínica Condesa es reconocer que a sus instalaciones llegan un montón de perfiles de población y se han adaptado a cada perfil. Y eso creo que hace que sea un espacio libre, rico, seguro y que genera una buena experiencia en las poblaciones que asisten. Creo que mucho del ejemplo de qué se tiene que hacer está en la Clínica Condesa y obvio pues en las organizaciones civiles, pero como un ejemplo desde la estructura de salud del gobierno de la ciudad, creo que valdría la pena que se fijaran más en lo que se está haciendo ahí, cómo se hace y cómo tiene buenos resultados a la larga, ¿no? Pues en lo personal estoy muy agradecido por la presencia y la participación de ustedes dos, Ricardo y Luis Enrique. Yo espero que continuemos de la mano caminando como lo hemos hecho hasta ahora, en beneficio de la población, de las poblaciones callejeras. Y le agradezco también al público que estuvo atento, a las personas que estuvieron conectadas durante esta proyección. Entonces, no me queda más que cerrar y agradecer, obviamente, de nueva cuenta a los organizadores, a la Clínica Condesa, que pues, obviamente ha sido mi casa en estos últimos 9 años, y al personal que está de sistemas, obviamente encargándose de todo esto, logística, ¿no? De proyección. Alejandro, Ricardo y el ingeniero Eduardo, por cierto. Un saludo muy cálido a ellos. Y público que nos está escuchando, cualquier duda, cualquier comentario que les pueda surgir a raíz de esta conversación, estamos a disposición, tanto Luis Enrique, obviamente en el Caracol, pueden asomarse a lo que ellos están realizando, que es sumamente una labor muy importante y muy valiosa, realmente vale la pena. Igual, Psicocalle con Ricardo, ya más adelante probablemente haya oportunidad de volver a coincidir en un espacio como este. Voy a procurar que eso pueda suceder. Y pues les agradezco, no me queda más que decir que ya aquí cerramos, son las 7:03 y nos estamos viendo a la siguiente. Muchas gracias por la participación, Luis Enrique y Ricardo. Muchas gracias, Rubén. Cuídense mucho, Ricardo, un gusto. Igualmente.